Bueno, volvimos otra vez a nuestra clase. Vamos a ver nuestra última carta que tenemos. Es una carta chiquitita y a veces alguien decía que por ser las cartas chiquititas tendrían menos problemas. Los eruditos dicen que entre más pequeñas son, más problemas son al momento de estudiarlas. Así que bueno, ustedes se van a dar cuenta un poco de esto, ¿no? Así que bueno, voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver esta cartita. Es una, como dije, es una carta muy chiquitita que nunca la debemos nombrar por, por capítulo, ¿verdad? Cuando ustedes citen la carta de Judas, ustedes solamente tienen que citar Judas 5, Judas 17, Judas 24, solo tienen que citarla así. Nunca tienen que citar la capítulo 1, versículo 20 o 17, ¿no? Capítulo 1, versículo 17. Siempre la tienen que citar Judas 15, Judas 8, etcétera. ¿Ok? Bueno, como dije, es una carta chiquitita que tiene solo 25 versículos, así que, pues nada, es muy chiquitita. Bueno, vamos allá. Un tema interesantísimo y uno de los textos más poderosos doxológicamente hablando es este pasaje que encontramos en la carta de Judas, que dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermosa doxología, ¿no es cierto? Este, eh, que nos presenta el hermano de Jesús. Se inspiró increíblemente para darnos este canto doxológico, esta oración que se puede entonar. ¿Cómo lo cantaban la iglesia primitiva? No sabemos. No sabemos cuál era la nota ni el ritmo, pero lo cantaban. Y era una manera de exaltar al Padre y al Hijo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para entrar un poco de lleno a Judas, ¿verdad? Tenemos que ver un poco la fecha y el autor. Al igual que Segunda de Pedro, que Apocalipsis, Judas tuvo algunas dificultades para entrar también en el canon del Nuevo Testamento. A diferencia de Segunda de Pedro, Judas sí estaba incluido en el canon de Muratori, que es la primera lista que se encuentra en el 170. Es como, bueno, ya hablamos mucho del canon de Muratori, ¿verdad? Pero era como la referencia que se tenía para decir que Judas, que esa era como la lista oficial de los libros que la iglesia ya para mediados del segundo siglo ya reconocía como palabra de Dios. Entonces, en esta lista sí estaba incluida la cartita de Judas. A mediados del siglo III, 250 aproximadamente, Orígenes, este filósofo judío de Alejandría, la conocía y la usaba mucho, ¿no? La citaba con frecuencia. Pero era plenamente consciente de que había muchos que ponían en duda su derecho a ser escritura. O sea, él sí la consideraba como escritura, pero otros no. Estaba dentro de ese grupo que Eusebio de Cesarea les llamaba los discutidos, ¿verdad? Ahí viene adelante, dice Eusebio, el gran erudito de mediados del siglo IV, hizo un examen exhaustivo de la posición de varios libros que estaban en uso y clasificó a Judas entre los libros que se discutían, que un sector de la iglesia lo reconocía como inspirado por Dios, pero otro sector lo rechazaba y demás. Pero el hecho de la diferencia de segunda de Pedro, ¿verdad? Sí había un respaldo por parte de los escritores cristianos como Orígenes, como el canon de Muratori, que hacía pensar que las comunidades primitivas aceptaban perdón, que aceptaban la carta de Judas. Jerónimo, ¿no? El gran traductor de la Vulgata latina, tenía sus dudas acerca de Judas y nos da las razones para las dudas que se tenían. O sea, Jerónimo estaba en esa lucha de discusión. Sin embargo,
Incluye Judas, pero hace como un asterisco y dice, estas son las dudas que se tienen. Fíjense, fíjense lo que nos dice Jerónimo. Dice, lo extraño de Judas es la forma en que cita como autoridades libros que estaban fuera del Antiguo Testamento, porque Judas va a citar un libro famosísimo en la época apocalíptica llamado Enoc. Dice, usa como escritura algunos libros que se escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que no se consideraron nunca como escritura. Recuerde que en ese periodo intertestamentario surge la apocalíptica. ¿Va? Y de entre de ellos, de esta literatura apocalíptica judía, uno de los libros más respetados, más leídos dentro del judaísmo, es el libro de Enoc, ¿verdad? Y hay una corriente enótica, diríamos, dentro de este movimiento apocalíptico. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos que nos da Judas, pero que él no los toma del texto bíblico, sino los toma de este libro, de estos libros apócrifos. Primero, Judas nos habla acerca de la referencia en el capítulo 9 de cómo Miguel, este ángel llamado Miguel, siempre conocimos a Gabriel, bueno, ahora conocemos a un ángel llamado Miguel, discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés y está tomado del libro apócrifo La Asunción de Moisés. Esta narración, ¿verdad? De la lucha, de la disputa que tiene Dios, diríamos, con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no es bíblica, diríamos, ¿verdad? No es bíblica. Esto está dentro de la literatura apócrifa en un libro muy famoso llamado La Asunción de Moisés, donde se cuenta esta forma de querer arrebatar, porque el libro de la Asunción de Moisés le va a dar un reconocimiento especialísimo a la figura del gran libertador. Y Judas lo va a citar, dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Esto no lo encontramos en ningún libro ni del Génesis hasta Malaquías. No está esa cita, no está esa historia. Entonces, Judas está tomando un libro apócrifo, ¿verdad? Llamado La Asunción de Moisés. Y el otro ejemplo lo encontramos en el versículo 14 y 15, donde confirma una posición, su posición. Judas va a aferrarse a su posición citando una profecía, como era la costumbre de todos los autores del Nuevo Testamento. Es decir, los autores del Nuevo Testamento citaban a los profetas antiguos. Pero curiosamente, Judas no se fundamenta en un profeta antiguo reconocido, escrituralmente hablando, sino lo toma de el libro de Enoc, que él parece considerar que sí debe ser escritura. Dice el 14 y el 15. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Este es eminentemente y absolutamente y puramente literatura apocalíptica, ¿verdad? Que surge de esta idea de Enoch. Recuerden que los apocalípticos desarrollan esta idea de que el Mesías vendría con millones de ángeles para castigar al perverso, al impío, al malvado, ¿no es cierto? Para hacer juicio y entonces darle el justo castigo a los buenos, perdón, el justo eh, eh, bendición o premio a los justos y darle el justo castigo a los pecadores y a los malvados. Estos dos hechos, evidentemente, entre los que empezaron a leer la carta de Judas, pues fruncieron un poco el ceño, porque la Biblia hebrea, ¿no? No reconoce estos libros, no reconoce estos libros como palabra de Dios. Entonces, y si no mal recuerdo, la Septuaginta tampoco. Tengo dudas acerca de Enoch, pero creo que no.
Entonces, lo que decían, bueno, ¿cómo es que un libro sagrado va a apoyarse en una literatura que no ha sido considerada como sagrada? ¿Verdad? Porque esta profecía de Enoch no la encontramos en Génesis, que es donde diríamos tendría que haber vivido Enoch, pero no lo encontramos. Se fundamenta entonces en un libro apócrifo. Y estas eran las dudas que Jerónimo tenía al momento de traducir a su versión, a su traducción, la Vulgata Latina. Entonces, Judas, esta cartita, fue uno de los libros, o librito, no se puede considerar un libro, son 25 versículos. Esta cartita, este librito, tuvieron que esperar más tiempo para asegurar su lugar en el Nuevo Testamento, pero igual que le pasó a la segunda de Pedro, para el siglo cuarto parece que ya estaba asegurado y a partir de allí se tradujo en todas las Biblias hasta el día de hoy. Y se sigue considerando como palabra de Dios. Bueno, eso es un poco acerca de este Judas. La fecha, ¿verdad? La fecha. Hay claras indicaciones de que Judas no es un libro muy temprano, ¿verdad? O sea, no es un libro que tenga que ver con la época de Pedro, Pablo o Jesús. Habla de la fe que ha sido dada una vez dada a los santos, es decir, habla como que en un pasado, ¿verdad? En el versículo 3 dice, queridos amigos, con gran anhelo, tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre este tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo, la fe que ha sido dada alguna vez a los santos, refiriéndose al parecer a un tiempo pasado, desde un presente en el que había un cuerpo de doctrinas que se consideraban ortodoxas. ¿Va? Entonces, ya la ortodoxia del Evangelio, de las doctrinas evangélicas, ya se habían establecido y había que defender ese tipo de doctrinas, porque como nos lo plantea Segunda de Pedro, pues ya se estaban metiendo muchos falsos maestros. En los versículos 17 y 18, Judas exhorta a sus lectores a recordar las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo. Eso suena a un tiempo cuando los apóstoles ya no estaban entre ellos y la iglesia recordaba su pasada enseñanza. Dice el 17 y el 18. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que los últimos tiempos, ¿no? Es como decir, hace mucho tuvimos un pastor que nos decía algunas cosas. Bueno, esto nos habla entonces de que ya los apóstoles habían fenecido y por lo tanto Pedro, Santiago, Pedro, Pablo, los demás apóstoles ya habían fenecido. Recuerden que Judas no fue apóstol del Señor, Santiago tampoco fue apóstol del Señor, fueron sus hermanos, pero nunca fueron apóstoles de él. Por lo tanto, la atmósfera de Judas es la de un libro que mira hacia atrás, ¿verdad? Para fundamentar su presente. Es verdad que Judas recuerda como pasado el tiempo de los apóstoles, pero también es verdad que con la probable excepción de Juan, todos los apóstoles habrían muerto hacia el año 70. Sabemos que Juan duró un poco más, pero con excepción de eso, en el año 70 ya la mayoría de los apóstoles habrían muerto. Recuerden que los apóstoles no eran jovencitos tanto, ¿verdad? Algunos eran muy jovencitos cuando el Señor los llamó, pero ¿cómo se llama? La expectativa de vida en aquellos tiempos tampoco era tan alta. Y bueno, la mayoría de los apóstoles que fueron a distintos lugares siempre se enfrentaron con la muerte o la posibilidad de morir pronto por el evangelio que iban predicando. Así que eh, es probable que entonces los apóstoles ya habrían muerto. Así que tomando juntamente el hecho de que Judas es posterior a los apóstoles y el que de la segunda de Pedro la usa, podemos citar a Judas entre el año 80 y 90. Es probable que para esto su hermano tendría alrededor de 70 años, es probable, ¿verdad? 70, 80 años el que haya escrito esta cartita.
Este, y es probable que al no estar expuesto este autor a las persecuciones que los otros apóstoles tuvieron cuando fueron por otras partes del mundo a predicar, es probable que el hermano del Señor haya preservadose con vida durante todos estos años y haya tenido la oportunidad de escribir esta carta. Entonces podemos citarla entre el 8 y 90. Y un dato interesante aquí que vemos que la segunda de Pedro va a tomar eh, a Judas, y ahora lo vamos a ver. No pierdan de vista ese detallito. Bien, ¿quién sería el autor de esta carta? Y bueno, lo vemos claramente identificado en el versículo 1. Dice, yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿Quién era el Judas o Judá que escribió esta carta? Bueno, como lo hemos leído, se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Debo recordar que en el Nuevo Testamento hay 5 personas que se llamaban Judas y que ellos también podrían ser fuertes candidatos para escribir la carta. El primero de ellos es Judas de Damasco, en cuya casa estaba orando Saulo de Tarso después de su conversión en el camino a Damasco, ¿va? Tenemos ese Judas mencionado cuando dice, bueno, ve a la casa de Judas y allí alguien te visitará y te dirá lo que tienes que hacer. Un segundo Judas es Judas Barsabás, ¿va? Que se considera uno de las autoridades de los concilios de la iglesia, profeta, por cierto, al igual que Silas, que también era profeta, que eran autoridades de los concilios jerosolimitanos, y que tanto Judas como Silas, Judas Barsabás como Silas, portaron a la iglesia en Antioquía, llevaron a la iglesia en Antioquía la decisión del concilio de Jerusalén cuando se abrió la puerta de la iglesia a los creyentes gentiles, y como dije, este Judas también se considera, al igual que Silas, profeta. Es un segundo Judas que tenemos mencionado en la Biblia. Un tercero es Judas Iscariote, que todos sabemos, este fue apóstol del Señor, pero a este Judas lo descartamos completamente porque él murió eh, antes incluso que el Señor. Entonces es imposible que él haya escrito. Ninguno de estos tres se ha considerado en serio que pueda ser el autor de la carta, según los biblistas, ¿verdad? Y entonces tenemos un cuarto Judas eh, que es el segundo Judas que habla del grupo de los apóstoles, ¿no? Y Juan le llama Judas y lo diferencia completamente. Dice, pero no Judas, el Iscariote, porque el Iscariote se convirtió en aquel que entregó al Señor. Tenemos un Judas dentro de los 12 apóstoles que también podría ser parte de esto, pero nunca se menciona a este Judas como hermano de, ¿no? No tenemos una referencia de que este Judas, discípulo del Señor, haya tenido un hermano que se llamara Santiago. Y que además, como hemos visto en la misma carta, pues tampoco el autor se identifica como un apóstol. Él dice, recuerden lo que los apóstoles del Señor les dijeron. Queda también descalificado este cuarto juego. Así nos queda el quinto, que es el hermano del Señor, ¿no? Mencionado tanto en Mateo como Marcos. Y si alguno de los Judas del Nuevo Testamento fue el autor de esta carta, de los mencionados, tiene que haber sido este porque solo él podría ser llamado en verdad el hermano de Santiago. Si ustedes ven la referencia que tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, que fue el primer evangelio que se escribe, claramente vemos la referencia a cómo se llamaban los hermanos del Señor, ¿no es cierto? Y dice Marcos, capítulo 6, versículo 3, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, ¿no? Está hablando de Jesús. Entonces Jesús tenía sus hermanos. Uno se llamaba Santiago, otro se llamaba José, otro se llamaba Judas y el otro se llamaba Simón. Y sus hermanas que están con nosotros, ¿no? Entonces este Judas sí tenía un hermano que se llamaba Santiago. Y que evidentemente de todos los Judas que se mencionan en el Nuevo Testamento, eh,
podría haber sido el autor de esta cartita? Judas es una carta, es un librito típicamente judío, porque fíjese, toma dos libros de la literatura intertestamentaria. Esto habla de que el autor era profundamente judío y que le encantaba leer este tipo de literatura eh, apócrifa, déjeme llamarlo así, o no, no apócrifa, le voy a llamar apocalíptica, ¿verdad? Sus referencias y alusiones son tales que solamente los judíos podían entender. Es una carta sencilla, tosca, gráfica, pictórica. Está claro que es la obra de un pensador sencillo y no de un gran teólogo, muy propio de la cultura o del ambiente en que se desarrolla el hermano del Señor, Nazaret. Le encaja bien a Judas, el hermano de nuestro Señor. Se atribuye a su nombre y no es fácil imaginar por qué se le iba a atribuir a menos que él fuera su verdadero autor. En nuestra opinión, que esta breve carta es realmente obra de Judas, el hermano de Jesús. Y me parece que fue una de las características que hizo que la carta pudiera entrar dentro del canon bíblico, ¿verdad? Dentro del canon bíblico. Este, Así que para efectos de esta clase vamos a reconocer que Judas, esta cartita, está escrita por el hermano de Jesús. Recuerden, cuando hablamos de hermanos, estamos hablando de hermanos. O sea, Jesús, recuerden que fue concebido de manera sobrenatural, pero después María y José tuvieron otros hijos, y por eso son sus hermanos. ¿Eh? Que nótese o entiéndase esta referencia a hermanos. No podríamos decirle medio hermanos porque no eran de padres distintos, eran de los mismos padres, digamos, ¿no? O sea, nació de María, pero sabemos el nacimiento de Jesús. Bien, ¿por qué escribe Judas? Increíble, la verdad que muy, muy bueno que haya escrito esta cartita Judas. Bueno, porque en primer lugar, la carta va a salir al encuentro de una amenaza, lo mismo que Segunda de Pedro, lo mismo que Primera de Pedro, lo mismo que otras cartas apologéticas, ¿verdad? Siempre salen al encuentro, a las cartas de Juan, ¿verdad? Salen al encuentro de lo que amenaza la iglesia cristiana. Judas había tenido la intención de escribir un tratado sobre la fe que todos los cristianos compartimos. Es decir, Judas empezó y dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a sentar y voy a escribir un tratado de cómo los cristianos tenemos que vivir la fe. Él era el hermano de Jesús, tenía un montón de cosas que decir del Señor, me imagino, ¿no es cierto? Pero de manera sorpresiva, de manera que irrumpe este propósito, este plan que tenía, porque le vienen noticias y entonces tiene que dejar de lado esta tarea porque han aparecido personas cuya conducta y pensamiento amenazan la iglesia cristiana. Y así él lo manifiesta. Fíjense, dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. O sea, ese era su propósito, ¿verdad? Él tenía este plan de escribir un librito más tranquilo, más amoroso, más, ¿no? Más en línea de la vida cristiana. Y dice, sin embargo, tengo que dejar esto, ¿no? Ahora me doy cuenta que debo escribirle sobre otro tema. Tengo que abordar este tiempo que yo había destinado, que yo ya empecé. Bueno, pues ahora voy a cambiar mi hoja de ruta y voy a escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Es decir, están bajo amenaza las doctrinas principales del Evangelio. Así que toma el timón y gira para el otro lado, ¿verdad? La barca y se va directamente y va a confrontar con todas sus letras y sin ninguna duda eh, me parece que tenía el carácter muy decidido Judas como hermano de Jesús. Algunas discusiones seguramente tuvieron ellos dos, me parece. Algunas discusiones. Creo que Santiago era más tranqui, más reflexivo, pero Judas me parece que era más decisivo por la forma en que escribe su carta. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era la amenaza?
la más terrible, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Negar que exista Dios y negar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, no tienen a Dios, es decir, sus pensamientos son de mal, se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Lo que hoy nosotros llamamos, decimos, una vez salvo, siempre salvo. Dios ya te salvó, listo, métele ficha, vos no podés perder más tu salvación. Haz lo que quieras y vive una vida licenciosa, libertina, lo que vos quieras, por finalmente Dios ya te perdonó, ¿verdad? Y eso estaba sucediendo en la comunidad de Judas. Dice, ah, mira, pero resulta que los que no tienen a Dios, que no creen en Él, le enseñan a la iglesia y decirle, miren, como Dios es tan bueno, tan bondadoso, tan perdonador, pues métele ficha y hacer de manera sinvergüenza una vida libertina. Dice, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. O sea, quédense tranquilos que estos no se van a quedar sin su justo castigo. Dice, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Híjole, qué increíble haber sido para Judas escribir esto. Recuerde que cuando Jesús estaba haciendo su ministerio terrenal, sus hermanos no creían en él. Decían que estaba loco. Le decían, Judas seguramente más de una vez, y por eso las discusiones con Jesús le ha de haber dicho, hey Jesús, andate, che, mira, nos estás causando mayores problemas. Vete de acá, vete a otro lado donde la gente te cree, llévate a tus discípulos. Así le decían a Jesús. Y ahora, Judas, después de mucho tiempo y reconocer la divinidad de Jesús, dice, ahora es mi dueño y mi Señor, ¿no? Qué increíble. Pero este era el problema, negar a Dios, su justicia y también que Jesús sea el Mesías, porque usa la palabra compuesta Jesucristo, Jesús Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo, esto no puede seguir, no podemos permitirlo. Y entonces empieza a lanzar una serie de advertencias. Judas organiza sus advertencias contra tales personas. Fíjense, de pasar de querer escribir un librito más tranqui, más amoroso, más de mayordomía y demás, ahora enfoca sus baterías para advertir a estos tipos, ¿verdad? Eh, ¿Qué les va a pasar si no cambian su conducta? Les advierte. Segunda de Judas los condena. Y segunda de Pedro los condena. Y Judas les advierte. Miren, dice, primero, escuchen, tengan presente lo que le pasó a los israelitas. No se olviden, ojo con eso, tipos, no se olviden. Fíjense qué le pasó a Israel. Habían sido sacados a salvo de Egipto, pero no se les permitió entrar a la tierra prometida a causa de qué? De su incredulidad. Entonces, no se confundan, ¿eh? No crean que ustedes pueden pasar distinto que esto. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató a Egipto, a la nación de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. O sea, no crean que ustedes van a quedar sin castigo. También, no hagan esto, ¿verdad? Porque imagínense, si Dios no le perdonó a su pueblo, ¿qué no va a hacer con ustedes? Segunda advertencia. Dice, algunos ángeles, le dice, aguas, ¿eh? Cuidadito, porque algunos ángeles que poseían la gloria del cielo, que estaban en una posición privilegiada, finalmente terminaron cayendo a la tierra y terminaron siendo lo que para lo que no fueron creados, porque empezaron a corromper con su concupiscencia a las mujeres mortales. Y esto es un problema, dice el versículo 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran juicio o del día del juicio. Los ángeles también van a ser juzgados. Fíjense, los ángeles que fueron creados por Dios, que desobedecieron a Dios y que terminaron haciéndolo para lo que no fueron creados. Y Dios
les advierte y les dice, ustedes también serán condenados. Una tercera advertencia dice, y ahora están prisioneros en el abismo de oscuridad, ¿verdad? Lo acabo de leer, dice, sino que Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad. Ujú. Una cuarta advertencia, dice, no olviden, dice, porque todos sus lectores sabían estas historias, ¿eh? Es probable que el auditorio de Judas haya sido judío o judeocristiano. Dice, el que se rebele contra Dios tendrá que arrostrar el juicio, es decir, tendrá que llevar sí o sí, inexorablemente, sus pasos hacia el juicio de Dios. ¿Qué le pasó? Y pone como ejemplo, pues Sodoma y Gomorra, lo mismo que nos plantea Segunda de Pedro. Segunda de Pedro parece ser que copia a Judas estas ideas, ¿verdad? Entonces dice que Sodoma y Gomorra, que habían entregado a la concupiscencia y al vicio contra la naturaleza, de tal manera que su destrucción por fuego es una advertencia para todos los que se descarríen de manera parecida. Dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. O sea, si estas ciudades poderosísimas en su tiempo y todas las otras ciudades aledañas, que eran naciones poderosísimas, ¿no es cierto? No resistieron al juicio de Dios, condenándose a ser destruidas por fuego, pues tampoco eh, Dios detendrá su juicio contra estos perversos y engañadores. Y entonces lo que Judas plantea es que estas personas tienen una vida mala, son malvados, son maliciosos, no son buenos, ¿viste? Y muchos hemos conocido a esas personas que tienen caras de bonitos, pero no son bonitos. Por más que estén en la iglesia, por más que sean líderes o consagrados, no son bonitos. Bueno, estos hombres son visionarios de sueños malvados. A estos a los que está atacando Judas, sueñan cosas malvadas, contaminan su carne y sobre todo hablan mal de los ángeles. Dice el versículo 8: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben sus sueños, o sea, ellos dicen, yo tengo la autoridad divina para hablarles así porque a mí se me reveló en sueños. Me suena muy parecido a lo que hoy se vive mucho actualmente en estos pseudo profetas que todo Dios les revela por sueños. Mentira, falsos. Dice, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales, se burlan de los ángeles. O sea, son sinvergüenzas, ¿verdad? Otra forma en que describe a estos hombres que son malos en sí mismo, dice que estos hombres malvados condenan todo lo que no entienden. Ah, mira, no sé, pero vos estás mal igual. Y las cosas espirituales sobrepasan su comprensión porque no son espirituales, porque son carnales. De lo único que entienden es de instintos carnales y se gobiernan por ellos como hacen los animales irracionales, igual que nos dijo Segunda de Pedro. Porque ahorita les voy a explicar por qué. Porque casi dice lo mismo, ¿verdad? Tanto Segunda de Pedro como de Judas. Parece que hicieron copy, pegue. Copiaron y pegaron. Bueno, ahora explico un poco eso. Pero Judas vuelve a retomar esta analogía y dice en el versículo número 10: pero esta gente se burla cosas que no entiende, como animales irracionales. Hacen todo lo que esa gente hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Son gente voraz, gente que está hambrienta de poder, ¿verdad? Esta gente que está valiéndose de la necesidad y de la ignorancia de otras personas, quieren aprovecharse de ellos. Y una tercera característica de estos hombres malvados es que los compara como Caín, como Balaam y como Coré. Tres figuras detestables o tres figuras en el Antiguo Testamento no con buenos antecedentes, no con buena fama, ¿verdad? Nadie quería ser amigo ni de Caín, ni de Balaam, ni de Coré. Fueron eliminados del grupo. Los bloqueamos en Facebook. Bueno, sabemos, Caín fue un asesino cínico y egoísta.
Balaam, su único deseo era tener plata, no importa cómo, y termina queriendo conducir al pueblo de Israel para pecar contra Dios. Y Coré, que termina rebelándose contra la autoridad legítima de Moisés, ¿verdad? Se rebela contra Moisés y finalmente fue tragado por la tierra como castigo de su arrogancia. Y eso se lo recuerda en el versículo 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión o arrogancia. Fíjese cómo los compara, ¿verdad? Con los tres personajes más am, este, terribles y con malos antecedentes del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta, queridos alumnos, cómo Judas tiene que enfrentar esta situación y ahora vemos por qué decide dejar de lado su proyecto personal y combatir de manera frontal, sin duda alguna, sin este, ¿cómo diría? Sin ninguna inseguridad, con toda la firmeza del mundo, termina enfrentando a estos hombres perversos, a estos falsos doctores, a estos maestros falsos que se están infiltrando en la iglesia. Y entonces tiene que dirigirle una palabra a los fieles, ¿verdad? Tiene que darle aliento. O sea, ya planteó cuál es el problema y el problema no es fácil. Pinta muy difícil el panorama, ¿no es cierto? Ante la influencia de estos tipos que son habilidosos, ¿no? No son cualquier cosa. Entonces, también Judas tiene palabras para los cristianos. Entonces, Judas se va a dirigir a los fieles. Debería haber esperado todo esto, le dice. No se espanten, ¿verdad? Como hoy tampoco nos espantamos. Esto tiene que suceder. Dice, porque los apóstoles de Jesucristo ya habían anunciado de antemano que surgirían estos malos hombres. O sea, ya estaba dicho anteriormente. Dice el versículo 18. Ellos, es decir, los apóstoles, les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, no se espanten, tranquilos. Esto ya estaba dicho, ¿verdad? Así que tenemos que soportar y tenemos que actuar con sabiduría, ¿verdad? Entonces, no es nada nuevo, ya nos los habían advertido, este es el camino correcto y tenemos que defenderlo. Así que el deber del verdadero cristiano no es decir cómo sacamos a esto, sino cómo edificamos nuestra vida, cómo blindamos nuestra fe. ¿Cómo edificar la vida sobre la base de la santísima fe? Entonces, Judas orienta y dice, tenemos nosotros que ser más fuertes. Jesús lo dijo, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿Ah? Tenemos que aprender a orar en el poder del Espíritu Santo. Recordar las condiciones del pacto al que nos ha llamado el amor de Dios y esperar la misericordia de Jesucristo es la clave para resistir, clave que sigue siendo presente hoy, ¿no es cierto? Hoy nosotros tenemos que blindarnos. No podemos acabar con todo esto que está pasando. No podemos evadirnos del Internet, que a un clic de distancia nos encontramos con toda esta sarta de ofertas religiosas pseudocristianas. Tenemos que edificar nuestra vida en la santísima fe, ¿verdad? Aprender a orar en el poder del Espíritu Santo, no al Espíritu Santo, sino en el poder del que el Espíritu Santo venga y nos bendiga. Recordar que Dios ha hecho un pacto con nosotros de amor para con Él y no olvidarnos de ser fieles a Él y esperar en la misericordia de Jesucristo. Dice el 20:21. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Porque la fe es lo que Juan decía, ¿qué es lo que vence al mundo? Primera de Juan, capítulo 5 versículo 4 creo. ¿Qué es lo que, o 5? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Entonces Judas piensa lo mismo y dice, nosotros debemos
edificarnos unos a otros en nuestra más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Hoy ante estos embates que tenemos, hermanos, de falsas doctrinas, tenemos que asirnos y mantenernos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y un tercer mensaje que le da la iglesia, dice Judas, que todo el tiempo estará con él el poder de ese Dios. O sea, el poder de Dios estará en el cristiano que edifica su vida en su santísima fe. Que Dios puede guardarle de caer y conducirle con pureza y con gozo a su presencia. Versículo 24-25, la hermosa doxología, ¿verdad? Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. Dios es poderoso para evitar que caigamos. Y nos puede librar de esas falsas doctrinas y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Así que estas palabras, ¿verdad? Pues, Judas le dice a la iglesia, no vamos a perder la batalla. Por supuesto que no. Perderemos tal vez una que otra guerra porque algunos caerán. Quienes no se mantengan firmes en su santísima fe y confíen de que Dios los puede guardar. Pero no perderemos la guerra. Por supuesto que no. Y han pasado más de 2000 años, hermanos, y no hemos perdido la guerra y no se va a perder la guerra, ¿no? Algunas batallas sí, pero la guerra ya la ganó Jesucristo nuestro Señor. Bueno, uno de los temas, hermanos, que plantea Judas tiene que ver con la negación de los ángeles, ¿verdad? Es una materia muy pendiente dentro de la Iglesia de Dios Séptimo Día, dentro de los seminarios, al menos del nuestro, que tiene que ver con la angelología. Es una materia que no abordamos, hablar acerca de los ángeles. Ojalá y algún día podamos hacer justicia a este tema y podamos abordarlo en algún momento sobre la angelología. Bueno, el librito de Judas habla de que muchos de estos falsos maestros niegan a los ángeles. Dice, además se implica que estos herejes negaban e insultaban a los ángeles. Se dice que rechazan la autoridad e injurian a los gloriosos. En esta versión que estoy leyendo dice, se burlan de los seres sobrenaturales. Las palabras autoridad y los gloriosos describen los rangos de la jerarquía judía de los ángeles. O sea, los judíos reconocen que los ángeles tienen ciertas jerarquías, ¿no? El versículo 9 hace referencia a la historia de la asunción de Moisés. Ya hablé sobre este libro apocalíptico, en el que se dice que a Miguel se le encomendó la tarea de enterrar el cuerpo de Moisés. Eso es lo que dice el libro apocalíptico de la asunción de Moisés. El diablo trató de impedírselo y de reclamar el cuerpo. Miguel no hizo ninguna acusación contra el diablo ni le dirigió palabras insultantes, solamente dijo, el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel en tales circunstancias no dijo nada contra el príncipe de los ángeles malos, está claro que nadie puede hablar mal de ellos. Esta es la referencia que está usando Judas para decir, fíjense, ni siquiera el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel, el de mayor jerarquía, ¿verdad? Bueno, el de mayor jerarquía es Gabriel. Eh, 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 bueno, dicen que hay 5 ángeles que tienen mayor categoría. Gabriel, Miguel, Rafael. Ah, y los otros dos, no, nunca me acuerdo, pero son 5 ángeles. Miguel, Gabriel, Rafael y otros dos. Bueno, lo que está diciendo Judas, miren, ustedes se burlan de los ángeles, ustedes se burlan de lo sobrenatural, ustedes, se mofan, ¿no? Pero fíjense, ni siquiera el arcángel Miguel, que es el top, ¿no? de la jerarquía de los ángeles, se atrevió a reprender al diablo, no le dijo nada, ¿no es cierto? Dice, pero ni siquiera Miguel,
Dice el versículo 9, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Bueno, ¿cómo es que ustedes van a terminar ofendiendo a los ángeles? No se puede. ¿Verdad? Ahora, como dije, es un tema que escapa también a mi estudio y a mi comprensión, ¿verdad? Pero este pequeño párrafo nos puede ayudar a entender un poco el contexto. Si las creencias judías acerca de los ángeles eran muy elaboradas, cada nación tenía su ángel protector, cada persona, cada niño, cada persona, cada niño tenía su ángel, eso se cree. Todas las fuerzas de la naturaleza, el viento, el mar, el fuego y todas las demás están bajo el control de los ángeles. Hasta se podría decir cada brizna de hierba tiene su ángel. Bueno, está claro que los herejes atacaban a los ángeles, ¿no? Es probable, porque no sabemos cuál era el ataque y la burla que hacían estas personas sobre los ángeles, no lo sabemos, Judas no nos lo dice, pero es probable que dijeran que los ángeles eran los servidores del Dios creador, ignorante y hostil, ese Dios que creían los gnósticos, ese Dios ignorante y hostil, y que un cristiano no debe tener nada que ver con estos ángeles, ¿no? Es decir, bueno, vos crees en esos ángeles que sirven a ese Dios ignorante y hostil, esos ángeles no sirven para nada. Lo que podemos decir es que no podemos estar totalmente seguros de lo que hay debajo de todo esto. O sea, no sabemos cuál era en sí la burla que hacían, pero a todos sus errores los herejes añadían el desprecio de los ángeles y para esto Judas le era totalmente reprobable, ¿verdad? ¿Qué concepto tenía Judas de los ángeles? Seguramente muy alto. Es muy probable que Judas haya sido muy influido por la literatura apocalíptica, tan es así que cita dos libros. Vieron que siempre en la familia, cuando alguien lee, algunos leen algunas cosas y otros leen otro género literario. Es probable que Judas le haya dado más por el lado apocalíptico, que era un género muy famoso en el tiempo de Jesús, muy a la boga, diríamos. Entonces, muy probable que Judas haya podido tener este mismo deseo, ¿no? Y eh, tenía mucho aprecio hacia los ángeles porque la literatura apocalíptica va a desarrollar mucho el tema de los ángeles. Bien, pues es así, queridos alumnos, como hemos podido acercarnos a esta cartita pequeñita, pero la verdad que es muy fuerte, muy poderosa en su contenido. Creo que hoy la iglesia tiene que leer Judas y tiene que predicarse Judas a la luz de todo esto. Y yo me estoy animando a armar un sermón sobre Judas. Bueno, espero que ustedes también puedan tener algún momento para explicar. Bueno, queridos alumnos, pues llegamos aquí al final de esta cursada. Damos gracias a Dios por este tiempo. Eh, la próxima semana iniciaremos nuestras últimas dos materias ya de su seminario. Terminan ya toda esta jornada de aprendizaje. Están totalmente ya este, cumpliendo el plan de estudios aprobado y que bueno, ahora gracias a Dios tienen la oportunidad de poder graduarse. La próxima dos materias vamos a ver Apocalipsis, este libro maravilloso. Ahí hablaremos un poco de este libro de Enoc, de la Asunción de Moisés, del Testamento de Moisés, etcétera. Y tendremos también Espiritualidad Cristiana 2, ¿verdad? Con eso vamos a cerrar también, vamos a hablar un poco de espiritualidad. Bueno, para explicarles, queridos alumnos, la forma en que vamos a calificar esta materia. Bueno, ya está en la plataforma las consignas, ¿no? Y es hacer una actividad. No pretendo agobiarlos más, ya sé que ya vienen todos reagobiados. Pero es una actividad muy linda en donde ustedes tienen que hacer un tipo concurso bíblico con la iglesia donde ustedes asisten, donde tienen que elegir un libro. La iglesia tiene que leer ese libro, ya sea Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas. Tienen que leer y decir, bueno, vamos a hacer un concurso bíblico del libro de Santiago o de Hebreos. Y eh, obliguen, entre comillas, a la iglesia a leer un poco esta literatura. Elijan ustedes cuál quieran, ¿no es cierto? Puede ser que elijan
primera, segunda de Pedro juntas, las dos, está bien. Puede ser que elijan Santiago y Judas, las dos cartas por Judas es muy chiquitita, o sea, pueden meterla, o Hebreos y Judas, ¿no? Hagan un concurso bíblico en donde puedan invitar a la iglesia de que lean esto, y bueno, hagan un pequeño concurso de preguntas con autorización de su pastor, explíquenle que es para una clase del seminario. Este, pueden dar algunos regalitos de premio al primer lugar, segundo lugar. Después de que hagan el concurso, ustedes tienen que presentar a la iglesia un resumen del libro que dieron a leer a la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que saber las cosas fundamentales del libro que acaban de leer. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer un pequeño resumen para que la iglesia también conozca esto. ¿Viste? Apóyense de las diapositivas, apóyense de las clases, etcétera, para presentar un breve resumen. Esa sería la tarea que van a tener que hacer. Ustedes me mandarán unas fotitos y también un pequeño resumen de cómo fue la actividad. Me van a detallar, me van a escribir en una hojita cómo desarrollaron la actividad, qué libro escogieron, qué fecha lo hicieron, cómo les fue, cuál fue la respuesta de la iglesia, qué informaciones ustedes utilizaron del libro que ustedes presentaron a la iglesia. Me van a decir, me van a transmitir la experiencia. Esta actividad pretende involucrar también a la Iglesia a conocer un poco, al menos, uno de estos libros de la literatura universal y que ellos también puedan sentirse como eh, eh, motivados, ¿no? Influenciados a poder seguir leyendo esta literatura. Explíquenle a la iglesia, es un trabajo para el seminario. Esta materia fue epístolas universales. Y bueno, queremos que todos aprendamos hoy el libro de, no sé, Santiago. Entonces, avisen, hablen con su pastor, organícense con él. eh, avísenle a la iglesia con anticipación, unos 15 días antes. Van a tener todo el mes de noviembre para llevar a cabo la actividad, todo el mes de noviembre para llevar a cabo la actividad. Este, si quieren más tiempo, pues solo me avisan. Y porque a lo mejor el pastor dice, no, mira, nosotros ya tenemos todo programado, no hay forma. Bueno, pueden hacerlo. O si no es a nivel de iglesia, puede ser con un grupo de jóvenes o con el grupo de mujeres, el grupo de adolescentes, con un grupo de hombres, también puede dar, este, para que puedan hacer este trabajo. ¿Ok? Ya las consignas en particular están en la plataforma, ustedes las pueden consultar y llevar a cabo esta actividad. ¿Ok? Pues muchas gracias, queridos alumnos. Quiero decirles que lamentablemente todavía no nos despedimos porque nos vamos a seguir viendo estas dos últimas materias que vamos a tener, porque yo estaré dando las dos materias, así que si ya me sueñan, creo que me van a seguir soñando, pero les pido perdón. Ya la pesadilla va a acabar pronto. Dentro de poco, ustedes ya se librarán de todo este sufrimiento y martirio. Bueno, pues vamos a cerrar, hermanos, la cursada. Agradezco a mi suegra que está en clase presencial. Vamos a cerrar la cursada orando, agradeciendo a Dios por este aprendizaje que hemos tenido y esta forma que nos ha permitido abrir un poquito. No, no abordamos todo, hermanos, obvio que no, pero nos abre una ruta, nos abre como dudas. Y es lo que quiero, que ustedes investiguen, que ustedes lean, que ustedes pregunten, que ustedes vivan la palabra, que es lo más importante. ¿Ok? Así que vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta hermosa literatura tuya, Señor, que nos has dado para enseñanza. Nos has hecho entender que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y no necesitamos nada más. Su sacrificio es único, santo, perfecto e inmutable. Gracias por enseñarnos, oh Padre Santo, de que debemos hacer obras de fe. Obra, Señor, que honren tu santísimo nombre. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cristianos. Aprendimos, Señor, también en la carta de Pedro, Señor, lo importante que es mantenernos en ese renacimiento, en ese contacto contigo, porque somos pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido. Somos piedras escogidas por ti, Señor. Y en segunda de Pedro, Señor, nos enseñaste, junto con la carta de Judas,
a advertirnos de estos falsos maestros que sucedían, Señor, hace muchos años y que hoy sigue existiendo. Ayúdanos, Señor, a discernir. Danos espíritu de discernimiento, de poder entender y de poder mantenernos firmes en nuestra santísima fe y orar en el poder del Espíritu Santo como oramos hoy. Guárdanos, Señor, de caer a todos y manténnos firmes en nuestra fe, que no venga ninguna doctrina, por más buenita, por más seductora que parezca, Señor, si va en contra de tu palabra. Ayúdanos a resistirla y a combatirla en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Cerramos este tiempo de cursada, esperando tu bendición para cada uno de nosotros, en el nombre santo y sublime de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos, hermanos. Dios les Amén. bendiga. Gracias, Suegra, por estar. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, para mí va a ser hermoso continuar. Sí, lo malo va a ser cuando ya no haya nada, entonces te voy a tener que llamar. Y Sí, bueno, usted sabe, a diferencia de los otros alumnos, ¿verdad? Que me va a tener toda la vida. Así que pero en clase, aprendiendo, esto es hermoso. Ha sido muy hermoso. está bien. Me alegra, Suegra. Muchas Gracias. Creo gracias. que ha sido de bendición para todos. Así que bueno, Amén. nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Les estaré enviando pronto su horario de clase. Así que nos estamos viendo, Dios mediante. Cuídense. Paz y bendición para todos.